Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado, que hayan tenido un muy buen inicio de semana. El lunes, ya hoy martes, nuevo mes, nueva semana. Entonces, nada, espero que estén con la mejor actitud, con la mejor energía, estén listos para romperla, sacarla del estadio. Y bueno, nada, para mí es un placer nuevamente compartir con ustedes en esta noche. Y bueno, vamos a esperar que los demás se vayan uniendo para pues empezar la clase, dar explicación de qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Okay, my people. So tonight is gonna be like the last class where we are gonna see like different parts of what we are gonna do in the ICFES, well, that you are gonna do in the ICFES. So I think that we have been working like each part, each one of them. I have show you different parts, and from now on, we are just going to focus on like the different exercises. Can be randomly depending on the what we are gonna do. Okay, so as I said, hoy vamos a hacer la última clase en el sentido en que les voy a presentar la última parte, la última prueba de lo que se hace en la prueba de inglés y a partir de ese momento, pues ya vamos a empezar a hacer ejercicios aleatorios. Podemos hacer algunos ejercicios de la parte 3, de la parte 4, de la parte 5. Pero lo que quería todo ese tiempo era eso, ir empezando a conocer un poquito cómo estaba dividida la prueba. Ya lo que vamos a trabajar hoy es eso, es la última parte. Esta última parte, digamos que su proceso, en la manera en que respondemos, va ligada un poco como en la parte 4 que era de simplemente completar un texto. ¿Listo? El día de hoy, esa prueba es la parte 7 es de completar un texto. La diferencia de la parte 7 con la parte 4 es, uno, el vocabulario que vamos a trabajar es un poco más avanzado. Por eso mi invitación es para aquellos que están tomando apuntes, que están muy atentos, como que lo tengan ahí presente, ¿sí? Puedan tomar apuntes de estas palabras. Y a veces estas pruebas, o bueno, esta parte de la prueba tiene muchos sinónimos. Entonces, palabras que pueden significar lo mismo, pero que de acuerdo con en inglés, todo cambia, depende del contexto. ¿Sí? Tal vez es como la palabra más usual que se usa, es como depende del contexto, ¿sí? Pero realmente tiene sentido en ese caso. ¿Listo? Entonces, nada, espero que estén listos y como siempre recordarles como las reglas que tenemos en la clase es la primera, su participación, de verdad motivarlos a que ustedes participen, hace que la clase sea mucho más fácil, sea mucho más entretenida, aprenden ustedes, aprendo yo, así que generalmente siempre estoy respondiendo o reaccionando a sus respuestas, diciendo como cambia esta, cambia la segunda pregunta o hiciste un muy buen trabajo, ¿sí? Entonces, su participación es importante. Número dos es que una vez comparta pantalla, por favor, me hagan saber si alguien está en la sala de espera, porque a veces todo cambia cómo está, entonces se me pierde como un poco esa opción de mirar quién está afuera. Aunque trato de dejarlas como para poderlas ver, pero a veces se me pierde. ¿Listo? Entonces, agradecer eso. Y bueno, también otra que había olvidado es que cuando envíen sus respuestas, por favor, háganlo de manera conjunta, ¿sí? Es decir, van a colocar uno, dos, tres, cuatro, todas dentro de un mismo mensaje, porque a veces envían una por una, entonces mientras estoy revisando a un compañero una, cada vez que empiezan a enviar sus respuestas de manera individual,
se me pierde lo que estaba respondiendo o no puedo revisar completamente lo que ustedes estaban enviando. Entonces, sí les agradezco que porfa envíen sus respuestas de manera conjunta. ¿Listo? Y la recomendación del día es que eh, si tienen para tomar apuntes, los motivo a que tomen apuntes porque de verdad el vocabulario que vamos a estar viendo, de palabras que estamos revisando el día de hoy, les va a servir. ¿Listo? Les va a servir. Puede que la usen en el futuro. Son palabras que obviamente cada vez cuando vamos aprendiendo vocabulario la van a tener que necesitar, la vamos a estar repitiendo. ¿Listo? Entonces, si pueden, pueden tomar apuntes del vocabulario, tratar de tener como apuntes, que es la manera en que podemos como trabajar un poco en nuestro cerebro. Agradecerles a todos por trabajar, por estar con ustedes en este momento. ¿Sí? Sé que algunos estarían muchísimo mejor comiéndose un helado en 2x1, viendo algún episodio de alguna serie, estando en TikTok, pero ustedes decidieron esta noche ser más eficientes y darles esa oportunidad a ustedes mismos de retarse. Para hoy, entonces, vamos a empezar con algo sencillo y la idea es que deben completar la imagen. Complete the picture, ¿sí? Es nuestra mejor manera es de completar la imagen, tratar de usar de manera simétrica el otro lado de this little lion. Así que, so just try, oh my God. So just try to complete the picture and let's see how well you do. ¿Ok? Vamos, que también pueden realizar la otra parte del león. I like this because everybody is trying just to do at the same time. Me gusta porque al final todo el mundo trata de hacerlo al tiempo, entonces los trazos no van a ser los más perfectos. Y por supuesto, no falta la persona que se pone a rayar completamente el dibujo sin sentido. Okay, my people, thank you so much for trying to complete the lion. Gracias por tratar de completar el león. Some of you did a good job, others not that well. But anyways, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a empezar con el texto del día y es el siguiente. Tengo que... ah, ok. So this is going to be the text that we are going to work today. Ese va a ser el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Como les decía, va a ser es muy parecido al texto de la parte 4. Perdón, es muy parecido al tipo de prueba, el tipo de pregunta de la parte 4, que es completar el texto, pero aquí ya las opciones de respuesta son más amplias, ya son de la A a la D, cuando en la parte 4 tenemos solamente tres opciones de respuesta. Primera diferencia. Segunda es que el vocabulario que aquí se está usando, un vocabulario más avanzado, ¿listo? Entonces, puede que haya palabras que realmente no conozca, puede que haya palabras que sí. También una de las diferencias es que en la parte 4 generalmente nos muestran o nos preguntan teniendo en cuenta como el tiempo, si es pasado, pasado simple, pasado participio, podemos completarla si está con el have, con el ed. ¿Listo? Aquí todas las opciones van a ser iguales que lo van a hacer ustedes como pensar un poco más. Entonces, digamos que las fórmulas que en algún momento les enseñé no aplican para esta parte, ¿listo? Porque realmente todas las opciones van a poder ser aquí. Entonces, aquí realmente sí necesito saber es qué significa la palabra. ¿Listo? Entonces, empecemos. Tengo a friend of animals, un amigo de los animales. Paul O'Grady, famous for his character Lily Savage on a TV program, is today an animal charity worker. Paul O'Grady, famoso por su personaje Lily Savage en la televisión, es hoy un trabajador de la caridad animal.
He has a farm where he, space, sheep, goats, and pigs. Él tiene una granja, una finca, donde él, ovejas, cabras y cerdos. ¿Ok? Y cerdos. Entonces, para empezar, les diría, ok, tenemos la palabra he, ¿verdad? Siempre van a ir por la opción, si está en presente, se van a ir por la opción que al final tenga una S. ¿Listo? Si vemos todas las opciones, tienen S al final. Entonces, aquí cualquiera podría ser. Entonces, aquí es donde ya empiezo a mirar qué significa cada una de estas palabras. Entonces, tengo que él tiene una finca donde él, ovejas, cabras y cerdos. Miremos entonces qué es la palabra que necesito. Si tengo rises, ok, sería subir. Ok, rise, ok, sería subir, aumentar. Sería subir, aumentar. Luego tengo produces, que sería producir o él produce, ¿no? Luego tengo raise. En este caso, raise lo usaría como criar, ¿listo? Cría. O increase, que sería aumentar. Entonces, dentro de esas palabras, ¿cuál sería entonces la que me podría ayudar a completar acá? Él tiene una granja donde él aumenta cabras, ovejas, cerdos, donde él cría ovejas, cabras y cerdos, donde él produce o donde él sube. Entonces, para esto, la respuesta claramente sería raising, ¿cierto? Entonces, él tiene una granja donde él cría ovejas, cabras y cerdos. Luego tengo as a child, he liked street animals. Como cuando niño, a él le gustaba, espacio, animales de la calle. Entonces tengo reserving, rescuing, recovering, retiring. ¿Listo? Entonces, reserving sería, a él le gustaba reservar. Rescuing, le gustaba rescatar. Recovering, recuperar animales de la calle. O retire, retirar, o en este caso, ese retirar es más como de pensionarse, de descansar. O a él le gustaba retiring street animal. Entonces, para esta tendría que la respuesta sería rescue. ¿Listo? Entonces, él tiene una finca donde él, perdón, a él cuando niño le gustaba rescatar animales de la calle. ¿Listo? Por eso la B sería la respuesta. Cuando niño le gustaba rescatar animales de la calle. His first pet was a hamster. ¿Listo? Su primera mascota era un hámster. Luego tengo, its owner couldn't look after it. Espacio, its owner couldn't look after it. Entonces, su dueño no podía cuidar. Entonces, aquí atención a esta palabra también, que nos puede servir en un futuro, porque es un phrasal verb. ¿Listo? Entonces, los phrasal verbs son palabras que están unidas por una acción y también están unidas por una preposición. Que si yo lo miro de manera individual, puedo entender look, mirar, after, después. Pero una vez esas palabras estén juntas, cambia el significado completamente. Entonces, si estoy mirando o si tengo en cuenta look after, ¿qué? Que significa cuidar. Entonces, cuidar a un niño, cuidar a una mascota, ¿ok? Entonces, su dueño no podía, su dueño no podría look after, no lo podía cuidar. Entonces, dentro de las opciones tengo since, ¿ok? Que sería desde,
¿ok? Since, desde, unless es una condición, ¿listo? Ya sea como una condición, lo puedo usar para sí. Entonces, la diferencia es que esta condición debe ser como, si tú no vas al médico, o podría decir como que yo te voy a dar un premio, al menos que, o si si haces tu tarea. Entonces, ahí usaría ese unless, o podría ser a menos que. ¿Listo? Esa es como la condición que debo tener para poder usar el unless. Luego tengo although, ¿listo? Que es aunque, although, y luego tengo until, que es hasta. ¿Listo? Entonces, esos son famosos conectores. Generalmente lo voy a usar para eso, para poder conectar dos oraciones, dos ideas que pueda tener ahí. ¿Listo? Entonces, Profe, una tengo pregunta. sí, señor. Profe, o sea que por decir, en las pruebas de ITFES, en las palabras, todas las palabras de ese, digamos, ese punto, o sea, por decir, del 47 todas las palabras tienen una cierta relación, pero no, o Ajá, sea, no son las mismas, pero tienen una cierta relación, ¿sí? exactamente. Sí, que eso es lo que podría a usted como poder jugar con su mente. ¿Listo? Entonces, si miro la 47, por ejemplo, serving, rescuing, recovering, retiring, de cierta manera va como, bueno, primero que tiene el prefijo, que es re, entonces es como que, ok, ya aquí puedo ver que pueden ser diferentes, pero, perdón, son iguales, pero ya cada uno al mirar el significado es completamente diferente. En la 48, toda la relación de esas palabras son conectores, ¿listo? Cualquier conector podría servir, pero necesito ver exactamente cuál es el que voy a usar de acuerdo a la idea. Entonces, en este caso, la 48, tengo los conectores desde, a menos que, aunque o hasta. Entonces, aquí voy a mirar. Entonces, la primera idea y luego la otra parte. Entonces, en este caso, su dueño no podía cuidarlo. ¿Listo? Entonces, él tenía su primera mascota, fue un hámster, que tengo que su dueño no podía cuidarlo. Entonces, ¿cuál sería la que podría usar acá? Desde que su dueño no podía cuidarlo, al menos que su dueño no podía cuidarlo, o aunque o pero su dueño no podía cuidarlo, y until, hasta su dueño no podía cuidarlo. ¿Listo? Entonces, para poder completar aquí, usaría la palabra desde, perdón, porque también tenemos el significado del since, que sería un, ¿listo? Y me explico. Tengo la palabra since, ¿cierto? Lo puedo usar que signifique desde cuando estoy, por ejemplo, hablando de fechas, ¿sí? Entonces, por lo menos, cuando hemos visto restaurantes que dicen since 2020, since 1985, entonces hacen como que están realizados o que están establecidos desde cierta fecha, ¿listo? También este since lo uso como un ya que, por lo tanto, ¿sí? Como una consecuencia. Entonces, en este caso, para esta oración, puedo poner como que su primera mascota fue un hámster, luego tengo su dueño no podía cuidarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la razón o cuál fue esa consecuencia de que su primera mascota fue un hámster? Ah, la consecuencia es que su dueño no podía cuidarlo. Por eso, la palabra que uniría aquí esta oración sería since, ¿ok? Entonces, aquí es cuando yo digo como que todo varía de acuerdo al contexto, ¿sí? Entonces, hay una palabra que puede tener varios significados, en este caso since, ¿listo? Por eso como que tratar como de buscarle un solo significado en el momento puede ser como difícil, ¿listo? Por eso tengo como que mirar las otras opciones. Entonces, si miro since, está desde y ya que o por consiguiente. Unless puede significar sí,
pero también puede ser a menos que, o por lo menos el although que tengo aunque o tengo pero. Entonces es mirar exactamente como cuál podría ser la conexión aquí. ¿Listo? Entonces, su primera mascota fue un hámster y luego tengo since its owner couldn't look after it, ya que su mascota o por lo tanto su dueño no podía cuidarlo. Luego tengo feeling amazed, ¿cierto? Se sentía sorprendido, amazed, sorprendido, increíble, depressed, se sentía deprimido, ¿ok? Se sentía ashamed, avergonzado, o surprise, se sentía sorprendido, ¿ok? Entonces, su dueño no podía cuidarlo, entonces, perdón, acá se me corrió la respuesta y es feeling depressed, ¿ok? La respuesta. Feeling depressed. ¿Por qué feeling depressed? Si su dueño no podía cuidar de esta mascota, pues ¿cuál sería el sentimiento que esto generaría? ¿Listo? Sorprendido, no podría decir, no tendría sentido en esta parte. Avergonzado, tampoco tendría como sentido, a menos que más adelante tuviera como otra idea. Y luego tengo surprise, sorprendido, ¿no? No tiene sentido el decir como que no podía cuidarlo, por eso se sentía sorprendido. Por eso la respuesta es depressed, ¿ok? Feeling depressed. ¿Qué pasó? She gave it to him in a cute cage and he went on to keep rabbits, mice and rats. Entonces tengo, ya que su dueño no podía cuidarla, sintiéndose deprimido, ella le regaló o se lo regaló en una caja bonita y él empezó a cuidar ratones, ratas y conejos. ¿Listo? Por eso tenemos estas respuestas de Press. ¿Listos? Bien. Ahora, tratemos ustedes, traten ustedes entonces de completar el siguiente párrafo. ¿Listo? Tenemos entonces promote, entonces en la 50. His parents didn't. Entonces, atención acá porque tenemos entonces pasado. Sus padres no promovieron, trust, creer, convince, convencer, encourage, motivar. ¿Listo? Sus padres no, espacio, para que tuviera mascotas. Su mamá no era un animal, espacio, supporter, como apoyadora, animal líder, animal fighter, una peleadora por los animales, o animal manager, una administradora de animales. Bien. Cats that visited her garden were frightened by having things thrown at them. Los gatos que visitaban su jardín eran ahuyentados o eran temerosos cuando les tiraban algunas cosas. His father was beyond interested, más allá interesado. Away interested, por lejos interesado. Rather interested, más interesado. Closed interested, cercanamente interesado. ¿Listo? No by his mother, no como su mamá. O'Grady remembers that his first dog, espacio, ought to follow, solía seguirlo, used to follow, appear to follow, aparecer para seguirlo, o accompany to follow him everywhere. His mother could get to delighted, ¿sí? Podría hacerlo disfrutar. Could get relaxed, relajarse. Satisfied, podría estar satisfecho. Pleased, complacido en el parque, ¿ok? Because if he lost the way, porque si perdía el camino, el perro should use movements to push the kid, podría usar sus movimientos para empujar al niño. Must use, debía usar sus movimientos. Would use movement, usaría movimientos.
o might use, podría usar movimientos. ¿Listo? Entonces, tomémonos un tiempo. Tenemos 5 minutos para revisar, pensar qué respuesta sería. ¿Listo? Ustedes completan el siguiente párrafo y me pueden enviar sus respuestas a través del chat. Si hay alguna palabra que no quedó clara qué significa, me pueden escribir y yo les ayudo con el significado. ¿Listo? Entonces, 5 minutos a partir de ya.
Ok, bien. Chicos, para consejo, para aquellos cuando envían las respuestas a través del chat para todos y que algunos aprovechan para mirar lo que su compañero está haciendo, traten de hacerlo a conciencia. Mi consejo, traten de hacerlo a conciencia, no se dejen llevar por las respuestas de los otros. Tal vez ustedes tenían la razón, pero cuando vieron que la otra persona subió una respuesta diferente a ustedes, les da inseguridad y cambian la respuesta. Entonces, eso puede pasar. Háganlo a conciencia, cada uno mande sus respuestas. Porque, digo, cuando empezaron a enviar las primeras respuestas, tenían el mismo error y los demás empezaron a tener el mismo error. Pero aquellos que lo enviaron de manera diferente, ya se podía ver que era algo distinto. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Cada vez que haya el ejercicio, que cada uno mande sus respuestas, hágalos a conciencia. Hágalo cada uno con ustedes, con la respuesta que usted marcó. No miren lo que los otros hayan hecho porque puede jugar una mala pasada. ¿Listo? Entonces tenemos en el segundo párrafo, estábamos hablando ya del pasado de Paul O'Grady. Entonces nos decía Paul que sus padres a él no le gustaban, his parents didn't. Tengo entonces, his parents didn't promote, trust, convince or encourage. ¿Listo? Entonces, tengo que sus padres no lo motivaban. Encourage es motivar, es decir, hey, tú puedes, o listo, venga, yo le cuido, hagamos de esta manera. ¿Listo? That's encourage. Convince, convencer. ¿Ok? Convince, convencer. Trust. Trust es creer, ¿ok? Como que I trust on you, yo creo en ti. Promote, promover. ¿Listo? Entonces, sus padres no lo motivaban a que él tuviera mascotas. His mother, his mother was not an animal. Su mamá no era un animal. Espacio. Supporter, leader, fighter, manager. Entonces, su mamá no era alguien que le gustara a los animales, no apoyaba a los animales. Animal supporter. No era un animal leader, ¿sí? No era un líder animal. Fighter, ¿listo? No luchaba, no peleaba eh, con los animales, ¿ok? No, a fighter, como que no peleara como por la causa de los animales. Cats that visited her garden were frightened by having things thrown at them. Entonces, gato que visitara su casa, que visitara el jardín, eran ahuyentados, eran atemorizados cuando les tiraba cosas a ellos. ¿Listo? Entonces, aquí tengo, his father was rather interested. ¿Listo? Y aquí es donde empezaron a equivocarse la mayoría. ¿Qué pasa con rather? Rather es más cuando tengo una opción. ¿Ok? Entonces, rather se puede significar varias cosas, pero tengo que tener en cuenta cuando es una opción, ¿verdad? Entonces era como más interesado, ¿sí? En cambio, era interesado. Y tengo que, su mamá no le gustaban las mascotas, pero la otra opción que tengo es que su padre era más interesado por eso. ¿Listo? Entonces, por eso, la respuesta es rather. Away. Away significa lejos. Eso como que far away, muy lejos o a kilómetros, a distancia. Beyond es más allá. Entonces, la famosa frase al infinito y más allá. Entonces, to the infinity and beyond. ¿Listo? Al infinito y más allá. Entonces, beyond es mucho más. Y close, que puede ser cerrar, pero también puede ser cerca. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la frase o al sentido que necesite. Padre, en cambio, era interesado. ¿Sí? Tengo la opción de que era interesado. Not like his mother. ¿Cierto? Entonces, aquí esta parte ya me completa más el sentido de esa oración.
Su padre era más interesado, no como su mamá. ¿Ok? Entonces, por eso la respuesta es rather. O'Grady remembers that his first dog, tengo entonces, ought to, used to, appear to, and accompany to. Entonces, tengo la frase o tengo la palabra to. ¿Listo? Entonces tengo que mirar sí o sí cuál es la que usar. Si tengo la palabra ought, ¿listo? Sola no tendría un significado. Pero si la uno con la palabra to se transforma en debería. ¿Listo? Ought to es debería. ¿Qué pasa? Yo miro qué significa should, pues should también significa lo mismo, debería. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ought to y should? La primera diferencia es que should nunca, después de un should, voy a tener to. ¿Listo? Entonces, si por alguna razón tienen un texto para completar y dentro de las opciones está ought y tengo should, pero si yo leo es como que, es un consejo, es como algo que se debería hacer. Entonces, siempre me voy a ir con ought. Entonces, ought to y should significan ambas debería. Una de esas diferencias es que el ought to es mucho más formal. ¿Listo? Entonces, cuando tengo algún documento más formal, un documento como de al gobierno, un documento de un contrato, ¿sí? Negocios, que es algo formal. Entonces, en vez de decir como, you should give me more money, ¿cierto? Deberías darme más dinero. No, usaríamos entonces la expresión ought to. First dog ought to follow him everywhere. El primer perro debería seguirlo a todas partes. Entonces, si leo la oración de esta manera, ya veo que no tiene sentido. ¿Listo? La otra expresión que va con to es used, used to. Y used to lo uso para solía, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese used to? Es cuando es una acción que hice en el pasado y que ahora yo no la vuelvo a hacer, ¿cierto? Ya no sé, no hay marcha atrás de que yo vuelva a hacer eso. Por ejemplo, todos nosotros solíamos beber en tetero, ¿cierto? Es algo que todos hacíamos cuando pequeños, ahora ninguno más lo hace, ¿cierto? Ninguno más toma agua, ninguno toma un vaso de leche en un tetero, ¿cierto? Es una acción que iniciamos en el pasado, quedó en el pasado y ya no hay manera de repetirlo, ¿cierto? Used to, ¿verdad? Entonces, es algo que se inició. Entonces, su perro solía perseguirlo a todas partes. ¿Listo? Podría servir como, podríamos usarlo como una de las opciones. Appear to, aparecer to, ¿cierto? Aparecía para seguirlo a todas partes. ¿Ok? Si lo miro con la traducción de esa manera, podría tener sentido, pero la palabra appeared to no podría trabajar conjunta. Y luego tengo accompany to, ¿cierto? Que sería como acompañar a seguirlo a todas partes. También por contexto, también por lo que significa, no tendría sentido. Entonces, accompany to follow him everywhere tampoco es una de las opciones. Por lo que mi respuesta entonces sería used to. O'Grady recuerda que su primer perro solía seguirlo a todas partes. Used to follow him everywhere. ¿Cierto? Su primer perro. Entonces, algo que es en el pasado, quedó en el pasado, que ahora no se repite más en el presente. Used to follow him everywhere. His mother could get, entonces ahí su mamá podría
delighted in the park, podría estar eh, complacida o podría estar deleitada en el parque, podría estar relajada en el parque, podría estar satisfecha en el parque, satisfied, y pleased, podría estar complacida en el parque. ¿Listo? Porque si él se perdía, el perro, ya entonces puedo mirarla como completarla. Entonces, his mother could get relaxed in the park. Su mamá podría estar relajada en el parque porque si él se perdía en el camino, el perro, entonces tengo should, que ya había dicho, que significa deber, ¿cierto? Es como un consejo. Me duele la cabeza, uy, deberías tomarte una pastilla. Eh, Estoy perdiendo el año, uy, deberías hacer la tarea, ¿sí? Es más como un consejo. Must, must es una obligación, ¿verdad? Una obligación. You must wash your dishes. Debes lavar los platos. You must do your homework. Debes hacer tu tarea, ¿verdad? Una obligación. Vemos entonces que would eh, significaría como esa parte final de la palabra que sería haría, me gustaría, debería. Lo puedo usar para el futuro, lo puedo usar como para algún deseo o algo en el pasado. ¿Listo? Entonces, es como esa función de el would. Y finalmente tengo might, que lo uso cuando es una probabilidad. ¿Ok? Una probabilidad, tal vez, de pronto, a lo mejor. ¿Listo? Might. Entonces, tengo que su madre se sentía relajada en el parque porque si él se perdía en el camino, el perro use movement to push the kid. Entonces, era obligación del perro usar sus movimientos o el perro debería usar sus movimientos o estaba la probabilidad de que el perro usaría sus movimientos. ¿Listo? Entonces, en este caso, la respuesta sería would, ¿cierto? Entonces, el perro usaría. The dog would use, ¿listo? El perro usaría movimientos para empujar al niño a que fuera a su dirección con cuidado, cuidadosamente, gently. Eh, ¿Listo? Señor. o sea, no comprendí muy bien como tal en qué caso se usa would. Ok, entonces, el would lo puedo usar de diferentes maneras, ¿cierto? Uno de esos es cuando quiero expresar un deseo. Uy, me gustaría un helado. I would like an ice cream, ¿cierto? Ahí podría usar el, el este. Podría usarlo también para alguna actividad en el pasado, ¿cierto? Como en este caso. Si él se perdía en el camino, el perro usaría sus movimientos para volverlo, ¿cierto? Era algo como que pasaba en ese tiempo. ¿Listo? Como esa intención que se tuviera. O una situación hipotética, ¿verdad? Pero para eso entonces necesito también una condición. ¿Listo? Si yo me gano la lotería, yo compraría 20 carros, ¿sí? Yo compraría 50 motos para ponerlas a trabajar. ¿Listo? Entonces, ese sería como el uso que yo tengo para el would. Una situación hipotética. Pues, o Señor. sea, profe, o sea, entonces would como tal no tiene significado, sino es más como un recurso para cuando uno quiere expresar un deseo o alguna actividad en pasado o en futuro. Listo. Tú lo dijiste mejor que yo. Así, tal cual. ¿Listo? No tiene como, si yo lo pongo a traducir como tal, para todo yo diría, significaría. Pero sí, lo puedo usar para eso, para una situación hipotética, una situación en el pasado, ¿sí? Como ese complemento. Entonces, en este caso, tengo que, si él se perdía o cuando él se perdía, el perro usaría sus movimientos, ¿cierto? Era como lo que se esperaba que pasara, ¿ok? O el otro Perfecto. ejemplo que les daba.
si me gano la lotería, compraría 20 carros. I would buy 20 cars. ¿Listo? Entonces, por eso, en este caso, tengo el would, que en esta manera me está expresando algo que ocurría en el pasado, un hábito del pasado en la vida de esta persona. Por O sea, eso, el profe, would. una pregunta. O Ujú. sea, con would no sería necesario usar el verbo en pasado. No, porque ya con la palabra would, ya automáticamente me está cambiando la siguiente, la palabra que está junto a eso. ¿Sí? Es más un auxiliar, así como el did, como el doesn't, el don't, que son auxiliares que me cambian ya todo el sentido de la palabra. Sobre, pues, ¿Listo? Ok. Bien, entonces, de esa manera, entonces, podemos completar este texto. ¿Listo? Aquí, como les decía, cada palabra juega un rol importante, cada palabra puede significar de acuerdo a lo que vaya a necesitar. Todas las palabras tienen una relación. ¿Listo? Si me pongo a mirar, por lo menos las 55 todos son verbos modales. ¿Listo? Las 54 todas son adjetivos. Entonces, es como mirar de qué manera puedo usarlo. ¿Ok? Pasemos entonces al momento de ustedes. Ya ustedes me ayudaron a hacer el segundo párrafo. Ahora es momento de ustedes completar el siguiente texto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el artista astronauta. ¿Ok? Entonces les voy a dar tiempo para que revisen, miremos qué palabra puede servir, qué palabra no. ¿Tienen alguna pregunta acerca de vocabulario? Por favor, lo pueden hacer a través del chat. ¿Ok? Y yo con mucho gusto les ayudo. Entonces, tomémonos un tiempo y luego entre todos vamos a mirar cuál sería la respuesta.
Ok, entonces, revisemos una primera parte. Mis chicos, inteligencia artificial, de verdad que sí, o sea, la inteligencia artificial existe, Google existe, probablemente la respuesta pues está ahí. Yo, ¿qué les recomendaría? Les recomendaría que cambiaran el patrón a la hora de buscarlo. Más de resolver esto es por qué es resolver esto y explicarme por qué las otras opciones no son la respuesta correcta. Esa es una muy buena manera de poder usar perdón, la inteligencia artificial. Es algo que está a la mano de todo el mundo, perfecto, pero va en mí en cómo la uso. Y ahora, de manera general, esto va en cada quien, la manera en cómo lo usa, el objetivo de cada quien. Esto no tiene una calificación, aquí no paso ningún reporte a ningún profe, entonces realmente no hay afán en tener respuestas correctas. ¿Listo? Bien, revisemos entonces la primera parte. Entonces tenemos el texto, que es el artista astronauta. Todd Kelly, officer of the International Space Station, has recently become the U.S. astronaut that NASA has. Todd Kelly, el oficial de la Estación del Espacio Internacional, se ha convertido recientemente en el astronauta de Estados Americanos que la NASA has make, made, making, makes. ¿Listo? Entonces, aquí en algún momento yo les expliqué o les decía que cada vez que tenga la palabra has, como en este caso, ¿listo? Me voy a ir con la opción que termine ya sea en ed o cambie su forma. Entonces, tengo la palabra make, ¿listo? Que es el infinitivo. El infinitivo quiere decir como la manera natural del verbo. ¿Listo? To make, hacer. Luego, si lo veo con la S, quiere decir que lo estoy conjugando, ¿sí? Puede que sea él, ella, ¿listo? Entonces, cuando es en presente, estoy hablando de she, cuando estoy hablando de él, lleva S al final del verbo. Aquí es cuando se conjuga. Luego tengo la palabra made, que es en pasado o el pasado participio, que es exactamente lo que voy a usar. ¿Listo? Que es el que voy a usar. Y finalmente, tengo making, que si se acuerdan, lo voy a usar cuando tengo la palabra for, cuando tengo la palabra is o are o am, dependiendo de quién estoy hablando, o también lo uso cuando necesito reemplazar el sujeto en una oración. ¿Listo? Entonces, como en este momento tengo la palabra has y ninguna de estas palabras termina en ed, quiere decir entonces que es un verbo irregular. Voy a tratar de recordar la tercera columna de todas esas tablas. ¿Listo? Entonces me voy por la manera diferente. Entonces, por eso, sin mirar cada uno el significado de cada palabra, me voy con la respuesta que sería made. The astronaut has made. ¿Listo? Entonces, voy a parar hasta acá. Listo por el tiempo. Eh, la próxima clase, entonces, seguimos revisando. Por favor, guarden sus respuestas. Si la tienen ahí, aprovechen el momento para anotarla para mirar. Y en la próxima clase, entonces, seguimos trabajando el texto. Comparamos esas respuestas, que ojalá no sean las de inteligencia artificial, o mejor aún, aprovechen entonces el momento y escriban por qué esta respuesta sí, por qué esta respuesta no. Y miramos entonces qué es lo que les dice ChatGPT o Gemini. ¿Ok? Y debatimos en la próxima clase. Chicos, tengan una excelente noche, un excelente día, una excelente semana. Gracias por tomar su tiempo de venir, estar acá escuchando, hablando cháchara. Y bueno, nos vemos. Cuídense mucho.